por la mañana. Sí, por la mañana. Esto toma por ahí unos 15 minutos. Entonces, vamos a ver esta exposición para entender un poquito más a fondo lo que es el sistema de coagulación y el sistema fibrinolítico. Estos dos sistemas son los que vamos a ver ahorita, que son los que vimos abuelo de pájaro hoy. Bueno, esto viene del grupo de investigación en biomoléculas de la Universidad de Pamplona y vamos a ver el sistema de coagulación, ¿no? Primera medida. El sistema de coagulación, como vemos aquí, lo dijimos, tiene una vía extrínseca y tiene una vía intrínseca. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, ya aquí hay una cantidad de componentes diferentes que tienen que ver también con la coagulación. Inclusive este esquema todavía le hace falta muchísimo relleno de componentes que están involucrados dentro de del sistema de coagulación. Por este lado tenemos la vía extrínseca, perdón, yo lo dije mal hace un momento, y por este la vía intrínseca, ¿no? Esta parte pues ya la vimos, aquí tenemos el tiempo parcial de trombina, y por este otro lado también tenemos otro tiempo que se le mide a los pacientes de coagulación y que ustedes deben de tener muy en la cuenta. Bueno, entonces ya dijimos de hace hoy por la mañana que la vía intrínseca se activa por la calecreína en complejo con el sinógeno de alto peso molecular. Activan el factor 8 a factor 12. Y el factor 12 a su vez activa el 11 y el 11 activa el 9. Y el 9, como vemos ahí, en complejo con calcio, fosfolípidos y el factor 8, activan el factor 10. Y es en el factor 10 donde la vía intrínseca y la vía extrínseca se encuentran. Aquí vemos que la vía extrínseca requiere de un factor tisular, de un componente extraño a la circulación que entra y activa esta vía, ¿no? Y la activa del factor 8, del factor 7 a factor 7 activada. En presencia del calcio, como vemos ahí, este factor 7 activado activa el factor 10. Y es aquí donde se encuentran las dos vías. Luego, el factor 10, en complejo con el calcio, fosfolípidos y el factor 5, activan el factor 2, a factor 2 activado. Y ese factor 2, pues ya lo vimos el día de hoy, que es la protrombina a trombina. Y la trombina a su vez activa el fibrinógeno a fibrina. Esto ya, pues, como les digo, lo habíamos visto. Y luego, entonces, la fibrina es convertida a lo que se llama productos de degradación, como vemos aquí. Y esos productos de degradación son producidos por la plasmina. Y son distintos productos de degradación. El plasminógeno es convertido a plasmina y la plasmina es la que degrada la fibrina a productos de degradación de la fibrina y también degrada el fibrinógeno, pero en particular la fibrina. Bueno, esto es pues como un esquema un poquitico más complicado que el otro, pero en realidad todavía le hacen falta ahí una serie de componentes a los dos sistemas, el de coagulación y el de fibrinólisis. Bueno, ¿qué pruebas de laboratorio permítame un momentito que no veo aquí como si este está bien.
Bueno, ¿qué pruebas de laboratorio se hacen? El APTT, que es el tiempo parcial de tromboplastina activada. Y esto es en la vía intrínseca, que fue lo que acabamos de ver ahí, este de aquí, esta parte. Y, y luego, normalmente eso toma entre 25 y 34 segundos. Entonces, al medirle ese tiempo, pues ya el médico mira en qué estado tiene la coagulación. Eh, eh, aquí tenemos el factor 1, factor 5, factor 8, factor 9, 10, 11 y 12. La vía extrínseca en déficit o inhibición de factores, que son estos los factores. Déficit de proteína K, anticumarinoicos, heparina, hemofilia o hemofilia A o B, ¿no? Es cuando se mide este APTT. Y el tiempo, el tiempo de protrombina o tiempo de tromboplastina, que es el que se determina aquí, a este lado, en la vía extrínseca. Entonces, normal, toma de 11.5 segundos a 13 segundos. Y estos son los factores involucrados allí. Y esto es para prueba del sistema extrínseco y del tratamiento de anticoagulantes. O sea, esto es lo que se le mide al paciente antes de hacerle cualquier tratamiento. Entonces, estos dos tiempos tienen que... Uf, terrible. Llegan tarde y llegan a dañar la clase. Eso es como si estuviera uno en el salón, cuando corren las sillas. La misma situación. Bueno, ¿qué fue lo que... formación del monómero de fibrina y fibrina covalente? O sea, este es el fibrinógeno, ¿sí? Que vimos finalmente. Como les decía, esta molécula es totalmente soluble en, en el suero humano. En la circulación sanguínea él es totalmente soluble. Lo que hace la trombina es cortar estos 4 pequeños péptidos de 14 aminoácidos. Fibrinopéptido A, que es el anaranjado. A viene de la cadena alfa, que es esta. Y fibrinopéptido B, que viene de la cadena verde, que es esta. Porque él tiene 3 cadenas, incluyendo la alfa. Pero aquí las que corta son las de la alfa y la beta. Y los corta la trombina. La trombina es la encargada de cortar esos 2 péptidos. Cuando el fibrinógeno pierde esos 2 péptidos ahí, como vemos aquí, esto es lo que llamamos un monómero de fibrina. Y entonces ese monómero coge afinidad por otro monómero, de esta forma. Y entonces él empieza a crecer de forma horizontal y de forma vertical, formando como una malla. Esto ya es insoluble en el plasma humano. Esto ocurre donde está la herida, donde está el escape de sangre, para taponarlo. Esto es lo que ocurre ahí. Entonces, este es el monómero de, de fibrina. Este es un dímero y esto ya es un polímero de fibrina. Que crece, como les digo, crece de forma horizontal y de forma vertical. Bueno, entonces vamos a mirar un poquito más a fondo qué es lo que verdaderamente ocurre, qué es lo que ocurre en la circulación. Entonces, si nosotros vemos aquí, lo que vemos aquí, que pasa por aquí, es la circulación. Esta es la circulación. Y esto es las células endoteliales. ¿Qué es lo que vemos aquí? Aquí vemos un daño en el endotelio. ¿Qué es lo que ocurre con ese daño? Estas son plaquetas que van circulando
flotando por la sangre. Cuando estas células encuentran ese daño y se pegan a componentes extraños a la circulación sanguínea, entonces ellos, como vemos ahí, cambian de conformación. Y al cambiar de conformación, se pegan a la herida. Y al pegarse a la herida, ellos expulsan una cantidad de componentes que vamos a ver más adelante, que hacen que estas células que todavía no han entrado en contacto con la herida o con el daño, cambien de conformación y vengan y se adhieran también a ella, como vemos aquí. Entonces, esto es lo que llamamos hemostasia primaria. Esta es la hemostasia primaria. O sea, esto es lo que primeramente ocurre. Pero antes de eso, ¿qué es lo que ocurre en los vasos sanguíneos? Lo primero que ocurre es que ellos se comprimen. Ellos tratan de formar aquí como de comprimirse, de tirarse hacia adentro. Eso lo hacen que haya menos circulación de sangre, menos pérdida de sangre. Y eso lo hace el cerebro durante un minuto. Y lo siguiente que ocurre es esto, que se pegan las plaquetas en la herida. Y esto ya es un taponamiento pues del escape de sangre. Obviamente que por aquí todavía hay escapes de sangre. Y entonces luego viene lo que llamamos coagulación, que es lo que acabamos de ver, la conversión del lo que acabamos de ver, la conversión del fibrinógeno, que es lo que ustedes ven aquí como de negro, la malla. Lo que acabamos de ver, la conversión del fibrinógeno, la conversión del fibrinógeno a fibrina, a polímeros de fibrina. Eso es lo que nos están mostrando aquí en la parte con estas líneas negras. Y eso es una malla, y esa malla se tira sobre esta hemostasia primaria, sobre las plaquetas que están taponando el escape de sangre. La malla se tira contra esas células y entonces, como vemos ahí, taponan aún más el escape de sangre. Eso es lo siguiente que ocurre aquí. Ya luego, una vez taponado el escape de sangre, entonces el endotelio vuelve y crece sobre ese taponamiento. Obviamente que aquí entra el sistema fibrinolítico a arreglar esto, a lijarlo, por decirlo así, a degradarlo para que el endotelio crezca aquí normalmente. Entonces queda la herida taponada y la circulación de la sangre queda funcionando normal. Otra vez normal. Son casos normales que se nos dan a nosotros en la circulación. Esto siempre está ocurriendo. Estos son microescapes, microheridas que tenemos en el endotelio y que el sistema de coagulación entra a repararlos. Entonces, eso normalmente está ocurriendo y esto es el funcionamiento normal del sistema de coagulación. ¿Qué es lo que botan las plaquetas que les decía anteriormente? ¿Cómo se activan ese sistema plaquetario? Cuando él toca la parte extraña que entró dentro de la circulación donde está la herida, como les decía, él cambia de conformación, la plaqueta. Y al cambiar de conformación bota todos estos componentes que vemos aquí. Y todos estos componentes se necesitan en la coagulación. Bota la heparinasa, los trombosanos, el ADP, el factor 5 activado, bota trombospodina, el factor de von Willebrand, este factor también, fibronectina y fibrinógeno. Y entonces todos estos componentes llaman las otras plaquetas al sitio de la herida, al sitio donde hay que agregarse. Y todos estos componentes, aparte de eso, esos componentes se utilizan también en la coagulación, como es el fibrinógeno, el factor de von Willebrand, como vamos a ver.
para taponar definitivamente la herida. Entonces, esta es la activación plaquetaria, es así como ella se activa. Ella se activa con un componente extraño que entra en la sangre de la herida y luego ella bota todos estos componentes y llama a otras plaquetas al sitio de la herida y se forma lo que es la hemostasia primaria. Bueno, esas plaquetas que son estas, se adhieren a la herida, vean, aquí tenemos la herida que acabamos de ver. ¿Cómo se adhieren ellas? Ellas tienen unos receptores que captan componentes aquí por debajo del endotelio y ahí se pega. ¿Cómo llama las otras? Aquí tiene usted, por ejemplo, el fibrinógeno. Y este fibrinógeno, ellas tienen un receptor para el fibrinógeno, entonces otra plaqueta que va por la circulación se pega ahí. Se pegan también entre ellas, como vemos aquí, con el factor de von Willebrand, como una cremallera. Se pega la una con la otra. Y así es que ellas se aglomeran dentro con todos estos receptores que tienen para estas proteínas, se pegan aquí y taponan lo que es la herida o el daño. Es así como ellas funcionan. Bueno, en ese sistema de coagulación ya un poquito más el factor 9 y el factor 8, que la llamamos hemofilia A, que es el 8, hemofilia B, que es el 9, y hemofilia C, que es el 11. Y en ese mismo orden hacia arriba es que ellas están catalogadas como una hemofilia severa, que es la 8, una hemofilia mediana, como es la 9, y una hemofilia leve, como es el factor 11, la deficiencia de esos tres factores. Ya como les decía hoy, pues en el país, afortunadamente para los hemofílicos, que son 5.000 en el país aproximadamente, están estos factores que se los puede el mismo paciente aplicar y son componentes de alto costo. Bueno, entre otras deficiencias en el sistema de coagulación está la antitrombina. Ya les hablaba yo hoy de que la antitrombina tiene como función inhibir la trombina. Y esta antitrombina, que es el factor 3 del sistema de coagulación, que normalmente no lo ponen ahí, no sé por qué, es el que activa la heparina. La heparina, la antitrombina tiene un área o un sitio donde se pega la heparina y al pegarse ella se activa. Y al activarse, entonces se inhibe la trombina. Y ya les decía yo también hoy que la trombina es uno de los componentes más activos en el sistema de coagulación, porque la trombina activa prácticamente todas las proteínas del sistema de coagulación. Bueno, la proteína C y la proteína S, ellas actúan en complejo y la función de ellas es degradar el factor 5. La deficiencia de estas proteínas nos lleva a una patología que se llama el factor 5 Leiden, que es una enfermedad basada en una mutación en el aminoácido 509, del factor 5. Ahí hay un solo aminoácido que muta y entonces este complejo de proteínas ya no la reconoce, no reconoce la proteína 5 y al no reconocerlo no lo degrada. Y al no degradarlo, pues él sigue en complejo con el factor 10, activando el sistema de coagulación. Miremoslo un momentito aquí en el sistema de coagulación para que lo pongamos en contexto. Aquí, mire, él lo que hace,
el factor 10 y el factor 5 activado es activar el factor 2 al factor 2 activado, que esta es la protrombina a trombina. Y entonces, si este factor 5 no es reconocido por la proteína C que hace falta aquí, como les digo, esto hace falta mucha cosa aquí en el sistema de coagulación, la proteína C y la proteína S en complejo degradan este factor 5 para que se desacelere el sistema de coagulación. Pero como tiene una mutación el factor 5, no lo reconocen y al no reconocerlo, entonces este sistema sigue funcionando, el sistema de coagulación. Y entonces estos pacientes sufren de lo que se llama el factor 5 Leiden. Y Leiden porque fue descubierto en Leiden, que eso es creo que es en Bélgica, ¿no? Entonces, la deficiencia de estos dos también causa problemas de coagulación. No, porque entonces si hay deficiencia de estos dos, no van tampoco a degradar el factor 5. Y el factor 5 no lo degradan cuando él está mutado en la patología del factor 5 Leiden. Bueno, en el sistema de coagulación, ¿qué mutaciones tenemos? Hay muchas mutaciones. Está, está el polimorfismo de la protrombina, o sea que se produce bastante trombina. Está el factor 5 Leiden del que les acabo de hablar, que es una mutación en el factor 5, en el aminoácido 509, de un ácido glutámico, es una glutamina por una arginina, ¿no? Y entonces ya no lo reconocen la proteína C y la proteína S, y al no reconocerlo, pues él sigue trabajando común y corriente, y estos pacientes mueren a una edad temprana, entre 40 y 50 años. Es una enfermedad propia de los caucasoides, o sea, de los blancos. Es muy propia de ellos. Como le digo, se descubrió en Bélgica. Y este factor 5 Leiden combinado con otros factores, pues son fatales. Por ejemplo, con anticonceptivos. Una mujer blanca que sufra de esta mutación, aparte de eso, use anticonceptivos, use alcohol, y cigarrillos, pues se le aumenta de forma marcada el problema cardiovascular, y esto la lleva pues a la muerte a una edad muy temprana. Y muchas veces pues la mujer no sabe que sufre de esa dolencia de base, y entonces usa anticonceptivos, y eso le sube en 6 veces la probabilidad de un problema cardiovascular grave. Bueno, entre las mutaciones del sistema de coagulación, entonces también tenemos las disfibrinogenemias. Y las disfibrinogenemias pues son mutaciones en el fibrinógeno. Y existen pues una cantidad enorme de ellas. Y normalmente las disfibrinogenemias se nombran con el sitio o la ciudad donde la descubrieron. Por ejemplo, existe la fibrinogenemia 1, 2, 3 y varias fibrinogenemias en Nueva York. Existe la fibrinogenemia París, Tokio, Caracas, entre muchas otras, ¿no? Todavía no conozco la primera de nuestro país, digamos Bogotá o Cartagena o Medellín, ¿no? Aún no se conoce, pero sí hay muchísimas de muchísimos países. Y esas tienen diferentes pues, causas y problemas unas se han estudiado más que otras, todo dependiendo pues de dónde se ha descubierto. Las que se han descubierto, por ejemplo, en Nueva York y en Tokio, que son países donde invierten muchísima plata en investigación, pues ya se sabe por qué le causa al paciente y ese tipo de cosas. Y otras menos investigadas, como la Caracas,
que pues si bien la descubrieron ahí, no hay la suficiente dinero para seguirla investigando, ¿no? Factores de riesgo de trombosis en el sistema de coagulación. Y entonces esos pueden ser tres: adquiridos, heredados y desconocidos. Y entonces entre los adquiridos, pues tenemos la edad. Con el avance de la edad nuestra, pues vamos adquiriendo más problemas de salud y entre ellos, pues problemas de coagulación. Coagulaciones aceleradas, coagulaciones poco aceleradas y así sucesivamente. Está la inmovilización. Una operación a un paciente, él se queda inmovilizado un tiempo y eso le puede causar problemas de coagulación. Cirugías mayores y cirugías ortopédicas cuando se interviene el hueso. Ahí hay un problema grave porque se libera el factor tisular y como nosotros vimos en la coagulación, el factor tisular activa la vía intrínseca. Entonces, se acelera la coagulación. Entonces, en estos casos es lo que llamamos problemas de coagulación adquiridos. También está el cáncer, porque muchas veces los cánceres pues, son causados porque la persona trabajaba, por ejemplo, con asbesto, con químicos que le han causado un cáncer, entonces esos son adquiridos. O vive en un sitio donde hay una fábrica de asbesto o de algo por el estilo que le ha causado el cáncer. Y los anticonceptivos orales, como les decía, pues tienen la tendencia a acelerar el sistema de coagulación en quien los usa. Y como les digo, combinado con otra patología como el factor 5 Leiden, pues es prácticamente mortal. La terapia de reemplazamiento hormonal también es adquirido, también son problemas de coagulación adquiridos en el tratamiento de una persona que tiene, que llega, una mujer a los 45 años que llega ¿cómo es que llama? Al climaterio, es que llama eso. Entonces, ahí tiene pues sus problemas. Luego vienen los problemas del sistema de coagulación genéticos. Son transmitidos de padre a hijo, que como ya lo vimos, el factor 5 Leiden es uno de esos. La protrombina 20210, en la adenina, hay una mutación. Entonces, ahí ese también es heredado. Y las disfibrinogenemias, que también son heredadas. Entonces, todos estos factores de riesgo son heredados. Y desconocidos está la hiperhomocisteinemia. Yo, pues, la verdad no sé en estos momentos en qué va eso de la hiperhomocisteinemia. Sigue siendo un problema de coagulación desconocido, porque hasta donde yo estuve leyendo sobre este tema, había mucha literatura y mucha investigación sobre el tema. Yo creo que se debe haber avanzado bastante en eso y de pronto ya no es tan desconocido. Niveles elevados del factor 8. Entonces, hay pacientes que tienen deficiencia del factor 8, que son los de la hemofilia A. Pero también hay pacientes que tienen elevado el factor 8 y eso les crea problemas de coagulación. Y la resistencia a la proteína C activada. Todos estos son factores que todavía son como desconocidos en parte de por qué ocurren. Bueno, volvemos a la molécula del fibrinógeno. ¿Por qué volvemos a la molécula del fibrinógeno? Para mostrarles
como estos son los pequeños péptidos que se liberan, estos 4, y forman lo que es el monómero de fibrina, y cada monómero de fibrina pues va a atraer el uno al otro y van a formar la malla. Eso fue lo que vimos. Y entonces él tiene 3 cadenas, la alfa, la beta y la gamma, como vemos aquí. Esta parte es idéntica a esta. Tridimensional porque aquí tiene 3 puentes de disulfuro. O sea que estas dos si para que tenga una estructura cuaternaria no puede haber covalencia de las dos subunidades. Si aquí hubiera una atracción hidrofóbica, iónica, de puentes de hidrógeno, entonces esto sería una molécula o una enzima cuaternaria, pero no lo es. Bueno, entonces, ¿por qué volvemos al fibrinógeno? La traemos a colación otra vez porque al perder estos componentes, ella también coge afinidad aquí en esta parte o en esta, que es la misma, por las moléculas de la fibrinólisis. O sea, la fibrina son los cimientos en los cuales se va a posesionar la fibrinólisis. Y ella tiene aquí unos espacios para el activador tisular del plasminógeno que vimos hoy, el TPA, y para el plasminógeno. Entonces ellos se posesionan aquí, en esta parte, y aquí son activados, ellos se activan de plasminógeno a plasmina, y la plasmina es la que viene a degradar el trombo que se forma. Esa es la fibrinólisis. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. El sistema de fibrinólisis, sistema fibrinolítico, también se llama trombólisis y también se llama el sistema plasminógeno-plasmina. Esos son los nombres que ustedes van a encontrar en la literatura, en la vida profesional. Van a encontrar esos nombres. Pues el más propio, pienso yo, es fibrinólisis porque es la lisis de la fibrina que se forma, del coágulo que se forma, aunque trombólisis tampoco está mal. Se está alisando un trombo. Bueno, entonces vamos a entrar a la fibrinólisis. ¿Cómo funciona ella? Estas son las células endoteliales que nosotros ya vimos en la circulación sanguínea. En las células endoteliales se produce lo que se llama TPA. Entonces, aquí como ustedes ven, el TPA sí está bien, bien escrito. Una T pequeña, una P y una A. Y esto es activador tisular del plasminógeno. Estas son las siglas en inglés. Estas 3. Entonces, como les decía, esto debe de ponerse en minúscula para evitar confundirlo con el TPA del adenino trifosfato. Bueno, esto es una enzima, una proteína. Tenemos muy poquitica en la sangre. Esta fue la misma que yo hoy les estaba hablando cuando ustedes vieron el corazón que se obstruyó. Esta es la que se le aplica al paciente para disolverle ese coágulo. No, y como les decía, esto es una proteína extremadamente cara que no se usa. La realidad es que esto no lo usan casi ni siquiera en los países industrializados. Ya hay de esa molécula, hay productos médicos para disolver el coágulo, pero no la molécula completa, sino parte de la molécula. Ya la usan para eso. Eso fue un estudio grandísimo que se hizo de eso. Bueno, en todo caso, esta enzima, ¿qué es lo que hace? Esa enzima activa el plasminógeno, que es otra proteína que tenemos en la circulación sanguínea. Y como les decía, esta y esta son las que se posesionan, como les decía, aquí en la
en el fibrinógeno. Ellas se posicionan en esta área de la cadena alfa, beta, perdón. Y entonces ahí ellas se activan la una a la otra. Se activa el plasminógeno a plasmina. Entonces, esta es la encargada de ese proceso y ella tiene pues su inhibidor natural en la circulación que se llama PAI1. Ya ahora en estos momentos se ha descubierto el PAI2 y el PAI3. El PAI1 pues lo tenemos todos. El PAI1 pues lo tenemos todos. Todos los seres humanos, normal. Una cantidad obviamente superior al TPA. Siempre el inhibidor es superior a la enzima. Entonces, este lo tenemos todos. El PAI2 lo tienen, se les aumenta a las mujeres embarazadas. Y el PAI3, ese fue el último que se descubrió y aún creo que no se sabe bien por qué se aumenta y se está en estudio. Pero el PAI1 y el PAI2, este lo tenemos todos y el PAI2 lo tienen las mujeres embarazadas y las personas que tienen un tratamiento contra el cáncer hormonal. Ellas también tienen el PAI2, esas personas también tienen el PAI2 elevado. Bueno, en todo caso, la tendencia aquí es que el PAI1 y el PAI2 inhiben el TPA. Y al inhibir el TPA, pues están inhibiendo la fibrinólisis. Y al inhibir la fibrinólisis, pues la tendencia es a una trombosis. Entonces, uno tiene que tener niveles regulados del PAI1. Esto ya se mide, se mide, se mide. Y se mide el fibrinógeno también. Queremos saber en qué condiciones están para que llega con dolor abdominal extendido hacia la mano izquierda. Pues lo primero que sospecha el médico es un infarto en proceso. Y entonces, en muchos países, pues se le miden estos factores para saber en qué condiciones va con estos factores el paciente. Aquí en nuestro país pues es difícil porque la medición de estos factores es costoso, ¿no? Una prueba una prueba de estas puede valer por ahí unos 150.000 pesos. Y en el país que yo sepa no la hace ni siquiera la Chayo la clínica Chayo de Bogotá. Entonces, esto hay que mandar estas pruebas al exterior y aquí a que venga, pues puede estar el paciente muerto. Entonces, esto sería muy bueno poderlas hacer dentro de lo que es el país, nuestro país, o en cada país, mejor dicho. Bueno, entonces este TPA activa este plasminógeno a plasmina. ¿Qué es lo que hace esta plasmina? Esta parte ya la vimos de la coagulación. Yo les dije que la fibrina eran los cimientos del sistema fibrinolítico, que es este. Este es el sistema fibrinolítico. Y aquí termina el de coagulación, cuando la trombina convierte el fibrinógeno a fibrina. Y esto es insoluble. Y es aquí donde se posesiona el TPA y el plasminógeno para ser convertido a plasmina. Esta plasmina, ¿qué es lo que hace? Esta plasmina lo que hace es degradar esta fibrina a FDP, que son productos de degradación de la fibrina por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, la plasmina lo que hace es convertir el trombo en pedazos. Y esta plasmina pues también tiene un inhibidor natural que es el alfa-2 antiplasmina. Ella lo bloquea. La plasmina es una enzima extremadamente agresiva. Entonces ella, prácticamente nosotros no encontramos nada de plasmina en la circulación, porque tenemos 40 miligramos de alfa-2 antiplasmina, que eso en términos de proteína es muchísima proteína, y en términos de un inhibidor es muchísimo inhibidor. Y eso se debe a que una sola plasmina una sola molécula de plasmina en la circulación puede activar
cientos de enzimas y activarse ella misma, activar el plasminógeno a plasmina y aparte de eso, activar todas las enzimas que se encuentran en su camino. Y entonces crea un daño enorme y ataca cualquier proteína que se encuentre en el camino. Entonces, ella tiene que estar muy bien controlada con la alfa-2 antiplasmina. Aquí también hay una deficiencia de esta inhibidor a nivel mundial. Han encontrado, no sé si fueron como algunas familias con este problema, ¿no? Entonces, al no inhibir la plasmina, tienen problemas de hemorragias. Bueno, entonces, hablando de los productos de degradación de la fibrina, esos son usados por miremoslo aquí, la trombólisis de nuevo, como más pegado como a figuras para entenderlo mejor. Bueno, entonces lo que ustedes ven aquí es el endotelio. Esto es el endotelio. Y lo que ustedes ven aquí es que este trombo se formó por encima del endotelio, lo que significa que este trombo es un problema patológico, porque aquí no hay ningún daño para que este trombo se hubiera formado. Entonces, pero él se formó aquí. Bueno, entonces lo que yo les decía, esta fibrina, en la fibrina se pega el TPA, que es este, y entra en complejo con el plasminógeno. Y este convierte a este en plasmina. Y esta plasmina es la encargada de degradar este trombo para evitar que se tapone aquí la, la circulación. Entonces lo convierte en productos de degradación de la fibrina, que es lo que vemos aquí. Estos son solubles y son transportados al hígado y degradados. Pero esos productos de degradación también son utilizados por el médico. Ya miraremos cómo los utiliza el médico. Entonces, si esta plasmina se llega a desprender del trombo, la alfa-2 antiplasmina inmediatamente la inhibe, sin ninguna duda, para que no cause daños. Inmediatamente la inhibe. Bueno, ya dijimos que el TPA se libera en el endotelio. Parte de ese TPA va hacia el hígado para su degradación. Parte es inhibida por el PAI-1, o el PAI-2, o el PAI-3. Y el complejo va también hacia el hígado para ser degradado. Y parte, como vemos aquí, se pega al trombo para degradarlo. ¿Sí? Entonces, esto es pues lo que llamamos trombólisis, o lo mismo que es fibrinólisis, o el sistema del plasminógeno plasmina. Esos tres nombres son los que él tiene. Bueno, ¿qué productos de degradación son los que salen aquí, que son solubles y transportados al hígado? Y entonces aquí hay productos de degradación de la fibrina. Entonces tenemos aquí fragmentos. Hay un fragmento que se llama X, Y, E, D1, D2, D3 y dímero D. Este último es el único de todos estos factores que medimos en el país. ¿Cuándo se mide? Esto se le mide al paciente cuando el paciente tiene avanzada edad. Vamos a ver si el paciente tiene elevados el dímero D. Si tiene elevados el dímero D, pues no es muy conveniente operarlo. Porque esto, la operación, como vimos, le va a acelerar la coagulación. Y si tiene elevados el dímero D en la circulación sin ninguna operación es porque el sistema de coagulación está acelerado y el sistema fibrinolítico está tratando de entrar en balance con él y degradando ese trombo que tiene en algún lado. Entonces, para eso se usa. Se usa también para hacerle seguimiento a una persona que se operó. La persona que se operó tiene la tendencia a que se le acelere el sistema de coagulación. Y entonces, por medio de medirle el dímero D, entonces vemos que si está en un riesgo inminente de un infarto o de una obstrucción circulatoria,
Se mide también en cualquier persona que se le vaya a hacer una cirugía debe de medirse, pero una persona que tenga 20, 25 años, 30, hasta 40, ni se les ocurre medirlo, eso ya se lo empiezan a medir es por a los 60, 70 años cuando lo van a operar. De resto no. Bueno, esos son los fragmentos que usan los médicos para determinar diferentes estados patológicos de la persona. Como le digo, este es el único aquí en el país que ustedes se van a enfrentar con él, pero tienen que saber de que todos estos existen y tienen diferentes interpretaciones médicas. Bueno, no sé, esto ya esta parte creo que la dejamos. Esto es cómo se mide el dímero D por varios métodos. Y esto pues sí, es interesante y todo, pero ya nos queda como difícil mirar esto porque si no, no podemos como hacer el resto de la clase. Esta parte, a ver aquí, ¿qué hay aquí? El sistema fibrinolítico, esto sí miremoslo, ¿no? El sistema fibrinolítico, factores de riesgo hemorrágicos. Entonces, la alfa-2 antiplasmina, la deficiencia. Esta es la que, la que inhibe la plasmina. Como les decía, la plasmina hay que inhibirla inmediatamente. Entonces, deficiencia de ella crea problemas hemorrágicos. Niveles elevados de TPA. Demasiado TPA y demasiada producción de plasmina. Activación del plasminógeno plasmina y la plasmina degrada demasiado el trombo y entonces o ataca cualquier proteína y crea problemas hemorrágicos. Y deficiencia del PAI-1. Ya dijimos que el PAI-1 es el que inhibe el TPA. Si este no tiene un inhibidor normal, natural, entonces va a haber demasiada plasmina otra vez y problemas hemorrágicos. Factores de riesgo de trombosis. No, deficiencia del plasminógeno. Si no hay plasminógeno, no se puede producir plasmina. Y si no hay plasmina, pues no se puede degradar el trombo. Y entonces eso crea problemas de trombosis, la deficiencia de plasminógeno. Deficiencia de TPA igualmente, deficiencia de TPA igualmente. Si no hay TPA no se puede activar el plasminógeno plasmina y la deficiencia pues crea obviamente trombosis. Y el polimorfismo del PAI-1, o sea que hay varios genes del PAI-1 y al haber varios genes del PAI-1 pues entonces va a haber demasiada inhibición del TPA y al haber demasiada inhibición del TPA va a haber poco conversión de plasminógeno a plasmina y al haber poca plasmina pues se va a degradar poco el trombo que se forma y la eminencia de una trombosis es alta. Esa es pues como parte de la literatura en la que se basó esta charla que hicimos aquí. Como les decía, esto es el grupo de investigaciones en biomoléculas, el cual yo dirigía en este momento que estamos aquí. Y estos son personas que trabajaron con nosotros. Este es un médico veterinario, como vemos ahí, ya se doctoró. Esta es una microbióloga, ella también ya se doctoró, tiene un postdoctorado en Brasil. Daniel Barrera, que es un químico de alimentos, también ya se doctoró. Vanessa Ramírez, estudiante de biología, hizo una maestría y se está doctorando en este momento en Chile. Y este es un estudiante de medicina veterinaria que ya terminó y no sé qué más hizo porque se nos perdió el rastro de él. Bueno, bueno, entonces no sé si tengan alguna pregunta sobre esto. Ya ustedes me dirán. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nadie tiene preguntas. Bueno, si nadie tiene preguntas, entonces cuéntenme qué vieron de este artículo. Este es el artículo que corresponde para esta asesoría
más los capítulos que hemos visto, que es enzimas, y bueno, todos los que hemos visto de aquí hacia atrás pueden preguntar cualquier cosa en asesorías. Son las 6:07 de la noche, entonces cuénteme, dígame cómo vieron este artículo, porque yo ya de aquí para adelante yo no es que vaya a hablar mucho, sino que ustedes tienen que decirme que sobre este artículo. Entonces, ¿quién va a hablar de él? Profe, yo quiero hablar sobre el artículo. Sí, dígame. Bueno, principalmente el título pues nos muestra que es quercetina y dice que es un o sea, contribuye a la quimioprevención. Cuando se hace referencia a quimioprevención es lograr bloquear, inhibir o suprimir el desarrollo de células que producen cáncer, es decir, el crecimiento de estas células. En el caso de la quercetina se dice que es una es un bioflavonoide. ¿Qué quiere decir eso? Que en su estructura, como se puede ver en la primera imagen, está constituida por fenol. Entonces, al estar constituida por esto, se dice que hace referencia a un metabolito secundario. Cuando se habla de metabolito secundario, quiere decir que forma parte del alimento, que en este caso sería una planta, pero no es esencial, es decir, si no está en la planta no le produciría ningún cambio. ¿Por qué es importante en el tratamiento del cáncer? Principalmente porque esta va a tener diferentes acciones, sea bloqueando el ciclo celular o induciendo a la apoptosis. En este caso, cuando se habla del cáncer, pues hay diferentes etapas. Entonces, primero, pues tenemos una célula normal, pero por variaciones o se induce a la célula generando unos cambios genéticos o metabólicos. Ya cuando se genera este cambio en la célula, se produce una célula preneoplásica. Cuando se hace referencia a una célula preneoplásica, es que está creciendo, pero se puede detener este crecimiento en esa etapa. Y después se transforma en una célula neoplásica si no se detiene. También, pues en la acción que tiene la quercetina, que está, o sea, tiene una utilidad muy amplia, pero también tiene diferentes efectos secundarios, como es en el caso de inducir más que todo a la leucemia. También se habla de que la quercetina con otro elemento puede generar un sinergismo aditivo. Entonces, cuando se habla de sinergismo aditivo, es que al ser combinadas las dos moléculas me van a reducir los factores adversos y por lo tanto tiene una mayor utilidad. Me dijo que la quercetina, ¿de dónde sale? Pues dice que en el artículo decía que estaba en algunas plantas, en algunos alimentos. Ya. Esa estructura, cuando usted la ve, ¿qué puede decir de ella? Pues que tiene diferentes anillos. Y que esos anillos, pues yo busqué que era un flavonoide porque no sabía y decía que son aquellos que le generan la coloración. Entonces, cuando se habla de la quercetina, principalmente son alimentos de color naranja o de color amarillo. ¿Se sabe la función que tiene en las plantas? No. ¿Será sobre la coloración? Solamente coloración. No sé, no. Le pregunto si será que tienen funciones de coloración de la planta o tienen algo otras funciones. Referente pues a la... Sí, dígame. Ahí decía que pues solamente actúa como metabolito secundario. Entonces, sí, solamente hablamos de coloración porque la ausencia no produciría ningún cambio en la función. Acerca de la estructura de ese compuesto, ¿qué puede decir usted? ¿Usted en qué disolvería ese compuesto?
Me refiero, esto es soluble en, es una molécula hidrofílica, es una molécula hidrófoba. ¿Tengo algún chance de disolverla en un componente hidrofílico, como el que vimos en el capítulo del agua, en uno de esos tantos componentes hidrofílicos que vimos ahí, acetonitrilo, agua, vimos, hay como 4 o 5 ahí, vimos, DMSF. ¿En qué se disolvería esto? Con los conocimientos que usted tiene ya de lo que vimos en los enlaces y en componentes hidrofílicos, hidrófobos, ¿usted qué podría decir de esto? Profe, pues yo diría que en acetonitrilo por la estructura de los anillos, porque en el artículo también decía que tenía baja solubilidad en agua. Sí tiene baja solubilidad en agua. La cuestión es que usted ve ahí que ella tiene 7 oxígenos, o sea, ella podría amarrar aproximadamente 35 moléculas de agua a su alrededor. Yo no creo que sea tan... Dice el artículo que es poco soluble en agua. Sí, eso decía el artículo, dice tiene baja solubilidad y disponibilidad. Pues yo he visto moléculas con menos oxígenos y solubles en agua. Claro que todos estos componentes que son bencenos normalmente son insolubles en agua. O sea, toda esta área aquí repele el agua y toda esta área aquí también repele el agua. Entonces, ella tiene cierta solubilidad en agua, pero yo no creo que sea tan baja. Voy a analizarlo bien, a mirarlo bien, cómo es su solubilidad en el agua para la próxima clase. Pero yo no, muy, El muy, artículo dice muy que baja, no. Bueno, sí, sí, dígame. el artículo dice que de hecho eso es una de las desventajas de la molécula como tal, porque si ella fuera un poco más soluble en agua, fuera más eficaz en algunos tratamientos en los cuales se utiliza. El artículo de principio a fin hace referencia a eso, que es una molécula que no tiene tanta capacidad para ser soluble. Pues, pues sí, quién sabe a qué se referirán ellos con poca solubilidad en agua, porque al tener esos 7 oxígenos, como le digo, eso le da una cierta solubilidad que no creo que sea tan baja, pero voy a averiguarlo bien porque yo no creo que sea tan poco soluble en agua. Ella tiene, sí, ella sí tiene pues una cantidad de áreas hidrófobas que hacen que repele el agua, pero yo creo que todos estos oxígenos le dan cierta solubilidad. Ahora, no sé como medicamento si lo puedan usar con esa solubilidad que tiene. Eso ya sería otra cosa que ellos consideren de que la solubilidad de la molécula es muy poca para utilizarla como medicamento o como lo vayan a utilizar. Porque en la circulación sanguínea pues puede precipitarse y crear más problemas de lo que se van a curar. Pero entonces esa parte sí, déjeme, yo la analizo bien y la discutimos otro día. Más a fondo, cuando tengamos como más conocimiento orgánico de eso. Bueno, ¿qué más van a decir de este artículo? Ay. Aponte tiene algo más para decir del artículo. Sí. Bueno, siga, compañero. Bueno, en el caso de la función que tiene, principalmente se habla de
que esta va a inhibir una señalización por ROS. Entonces, cuando se habla de ROS, son elementos reactantes del oxígeno, como son el peróxido, el peróxido, el superóxido de dismutasa, que son elementos tóxicos en nuestro organismo. Entonces, en la figura 4, principalmente habla de que lo que hace es que el ROS se genera por estrés oxidativo. Entonces, cuando se genera este ROS, lo que va a hacer es inducir el crecimiento y pues va a intentar dañar el ADN y pues así desarrollar el cáncer. Lo que hace la quercetina es inhibir este crecimiento de ROS. ¿Por qué? Porque la quercetina es un antioxidante. Entonces, como antioxidante, su función de antioxidante lo que hace es eliminar el ROS y reducir el daño en el ADN, así también reduciendo la cantidad de ROS que se pueda generar. Y lo malo que hablan acá es que cuando se induce al bajar los niveles de ROS, se puede aumentar o hacer más propensa a la leucemia. Entonces, esta es una también de las desventajas que habla. No, pero, o sea, ella funciona como, sí, dígame, el que va a hablar ahí. Añadiendo pues a lo que la compañera acaba de decir, es que pues es como un arma de doble filo, ¿no? La quercetina tiene como unas incidencias sobre los que son bloqueadores y los supresores. Los bloqueadores, pues como su palabra lo indica, hace referencia a que bloquea el crecimiento como tal de la promoción de la célula. Y el supresor pues, tiende a limitar todas las capacidades divisorias de entre las células, como es la meiosis y la mitosis. Cuando se habla que es como ahí el artículo hace referencia a que es como una espada de doble filo, es porque cuando se utiliza, como es un medicamento sí, es una molécula que se utiliza de manera selectiva, porque si se utilizara de otra forma, pues, pues puede ser muy caótico, porque ella hace efectos en un lado positivo, pero aumenta productos negativos. Carga tiene una función de mensajería, pero tiene una función de Hay alguien que debe de cerrar el micrófono. Ya, ahora sí, continúe ahí el que está hablando. Se perdió. Entonces, continúe, apunte en lo que iba a decir. Usted es el que estaba hablando, Oscar David. No, profe, era yo, Dwight Torrado. Ah, bueno, listo. Entonces continúe. Bueno, haciendo un poco de referencia a lo que cómo se estabiliza de alguna otra manera el tema del daño que tiene o la incidencia que tiene para dañar el ADN, se entra a jugar un papel muy importante la topoisomerasa, que ella se encarga de estabilizar el ADN, pero también hay que entender de que la quercetina es proapoptósica, es decir, ella promueve la apoptosis. Entonces, en muchas ocasiones, cuando hacemos referencia a lo que se utiliza para que limite el crecimiento, por otro lado podemos encontrar que también lo está promoviendo. Y ella inhibe de alguna otra manera la acumulación de las se me enreda la lengua, betacatecolaminas y genes que eso regulan. Entonces eso se ve afectado a la hora de, pues,
tratar de suprimir los conceptos cancerígenos. Con lo de la solubilidad, ellos lo describen ahí que al ser tan bajo solublemente la molécula, es una molécula que puede ser que es muy degradable, es decir, puede no surgir efecto, pero se ha constatado, según los estudios, que cuando se utiliza con el ácido ascórbico, tiene mayor efecto sobre el tiempo y la funcionalidad que esta tiene dentro del organismo. Uh-huh. Bueno, en esta figura estaba hablando Aponte, y a mí me gustaría como alguien que la explique, que explique esa figura. No sé si Aponte o el que estaba hablando antes la puede explicar. ¿Qué es lo que están indicando en esta figura? Iniciando por aquí, por encima, por la quercetina. Profe, pues ahí hablaba de la acción de la quercetina en el proceso de apoptosis. Entonces, ¿qué va a suceder? La quercetina lo que va a hacer es disminuir el estrés oxidativo generando la semiquinona o el radical de semiquinona. Esa semiquinona se va a convertir en quercetina semiquinona. ¿Para qué es esto? Principalmente porque me va a activar el GCH, que lo que va a hacer es inducir de una la apoptosis de la célula o darla por niveles. Entonces vemos en una parte que cuando hay una cantidad considerable de GCH, se induce de una la apoptosis y por lo tanto a la muerte de la célula. Pero cuando hay una baja cantidad de GSH, esa se va a acumular por porciones, entonces no es tan eficaz en el proceso para intentar reducir las células del cáncer. No, pero esta última parte aquí, esta parte no la entendí, ¿qué fue lo que usted dijo? Usted dijo altas concentraciones de GSH o bajas, cuando hablaba de la apoptosis. No me quedó claro. Pues lo que yo leí, no sé si estoy mal, es que si hay grandes porciones de GSH, solamente se va a dar se va a generar la apoptosis, pero en un tiempo prolongado, se podría decir. Y si hay bajas concentraciones de GSH, sí se induce de una la apoptosis, pero no sé si está bien lo que digo. O sea, en bajas concentraciones de glutatión, lo que ocurre es un daño del DNA directo, daños en las proteínas y apoptosis. Eso es lo que usted dice, o lo entendí mal. Sí, profe, es eso. Ya. Y cuando hay altas cantidades de glutatión, entra en complejo con la quercetina, regresa a la quercetina quinona, o da la vuelta aquí, mejor dicho. Regresa a este punto. La quercetina sigue para acá y la glutatión sigue para acá. Entra aquí de nuevo. Hay aquí como un círculo, de alguna manera. Bueno. Bueno, aquí esto lo vemos en respiración. Aquí la semiquinona, los radicales de la quinona y semiquinona. Esa parte la vemos en respiración. Bueno, llegando a una conclusión aquí, concretamente, ¿se va a utilizar o no se va a utilizar la quercetina? ¿A qué llegaron los autores en este artículo? ¿A qué conclusión llegaron? Es viable utilizarlo siempre y cuando uno sepa el tipo de cáncer, porque si se utiliza en un tipo de leucemia, pues afectaría a la persona.
pero se dice también que no están los estudios necesarios para decir que se tiene como una cura o tratar de bloquear esas células del cáncer. Y también que tienen relevancia con algunos experimentos en cuanto a los cáncer pulmonares y los cánceres gástricos. Al final del artículo se da referencia de que es una molécula preventiva y que pues no afecta cuando genera la apoptosis, no afecta las células normales cuando se trabaja con el ácido ascórbico. Se puede ingerir, que se puede mejorar el trabajo de manera preventiva con esa molécula, viendo las fases del cáncer, viendo de que pues antes de que exista el cáncer debe existir una fase preventiva con una dieta balanceada que les permita a las personas ingerir esta molécula. Y también se da como resultado final de que no solamente puede ser una molécula que se utilice para una sola respuesta, sino que tiene como tal múltiples respuestas al mecanismo por el cual se utiliza. Aquí hablan de que la quercetina es una reguladora del ciclo de la célula. Usted estuvo hablando sobre eso. ¿Será que detalla un poquito eso mismo que usted estuvo hablando? Usted habló algo del ciclo. Sí, usted inclusive creo que dijo qué ciclo era el que se regulaba. Pues como tal, en muchas ocasiones lo que hace es que inhibe el proceso como tal de la meiosis y de la mitosis, debido a las señalizaciones unas señalizaciones en las células. Cuando algunas células, por ejemplo, en las células del cáncer de mama, se identifican cuáles son esas células, de hecho creo que son las T47 o algo así, se identifican y se hacen por medio de señalización. Entonces se utiliza la quercetina por medio de un mecanismo que se llama el BARS o el BATS, algo así. Y este mecanismo lo que hace es que inhibe el proceso como tal de crecimiento o el proceso de la célula como tal. Entonces va a inhibir la transcripción mesenquimatosa de cada una de estas células. Pero se puede utilizar de manera para limitar. También hay que entender de que la quercetina tiene un proceso molecular, ¿no? Y en el proceso molecular tiene una incidencia también interesante, porque la quercetina se encarga de suprimir la metástasis de manera molecular. Cuando se pone a analizar, también tiene una incidencia muy importante en el cáncer pulmonar. Por lo mismo, porque él se encarga de limitar la proliferación de las células cancerígenas. O sea, pero no, la quercetina como tal no está dirigida a células cancerígenas, sino que él interviene en el ciclo que vemos ahí de la célula, sea o no sea cancerígena. ¿Es así o no es así? Él interviene, mejor dicho, en cualquier célula. Sí, por eso se dice que es un arma de doble filo, porque el crear funciones de alteración en cualquier tipo de célula, es verdad. Pero pues obviamente se utiliza como un mecanismo selectivo, sabiendo cuáles son las células a las que hay que eliminar y cuáles son las que no. Ah, ya. O sea, en esencia, pues no es mucha la ganancia de utilizar quercetina, o a qué dicen los autores.
¿Vale la pena usarla o no vale la pena usarla? Porque muchas veces dice uno que es menos nociva la enfermedad que la medicina. ¿Qué dicen los Pues eso autores referente a esto? Sí, es una sí, por otra, ¿no? dígame. Es una por otras, porque pues tiene alguna relación en la disminución de algunos cánceres, como lo que ya había mencionado, incluso hasta los melanomas que se desarrollan las células de los melanocitos, eh, pero, pero sí tiene otra parte que es bastante insegura o que da inseguridad, que no le permite tener totalmente seguridad sobre ello. Se dice que es una molécula quimiopreventiva, que es mejor utilizarse de manera preventiva y no como un tratamiento eficaz en las quimioterapias, porque puede resultar afectando otras funciones del organismo. Ya. Sí, como todos los medicamentos tienen efectos secundarios. Es que sopesar si los efectos secundarios no son tan nocivos como la misma enfermedad. Ahí en ese aspecto hablaba algo Aponte sobre es que se me fue la paloma mientras lo escuchaba usted, pues tenía una pregunta para Aponte. Ella decía de que la quercetina no se utilizaba en ciertos cánceres, y creo que habló del cáncer de sangre algo así por el estilo. Creo que dijo, no sé si me está escuchando Aponte. Sí, profe, lo que pasa es que decía que la quercetina lo que hace es durante el ciclo celular también logra bloquear la topoisomerasa 2. Entonces, cuando bloquea esa topoisomerasa, pues relativamente lo que va a hacer es inducir a la replicación del ADN y por lo tanto se genera agregación cromosómica. ¿Por qué? Porque la quercetina lo que hace es unirse con la topoisomerasa, crea un complejo que es la quercetina 3 o glucosídica, y pues esa lo que va a hacer es activar mayormente el proceso, en este caso de leucemia. Ya. O sea, va a acelerar, por decirlo así, la producción de células cancerígenas. Sí, profe, por bloquear la topoisomerasa 2. Ujú. Aquí hablan, bueno, luego hablan aquí de los efectos proapotócticos de la quercetina. ¿Eso a qué se refieren ahí? Profe, pues es un proceso antes de que se genere la apoptosis, pues se crea principalmente porque la quercetina lo que hace es activar el calcio, y como activa calcio, lo que sucede en la membrana de la célula es que va a generar una despolarización generando un citocromo C, y este citocromo C lo que hace es activar las caspasas, y las caspasas pues principalmente también inducen a ese proceso de eliminación o apoptosis. Sí, las caspasas son una cascada de enzimas que conducen directamente a la apoptosis. Aquí hay otras enzimas, mitocondrial, ajá, no, o sea, lo que le entendí es que la quercetina de alguna manera está involucrada dentro del proceso de liberación de calcio. Sí, profe, dice que la quercetina activa el calcio y por lo tanto se produce despolarización de la célula en la membrana. Pero ¿activa el calcio o libera calcio? Porque no veo cómo se puede activar el calcio. Porque aquí dice que la quercetina
activa la vía intrínseca de la apoptosis a través del calcio, mediado por el calcio. Pero entonces ahí no me quedó claro si la quercetina contribuye a que se libere calcio. Bueno, parece que es eso, ¿no? Parece que es aquí porque aquí dice que disipando el potencial de la membrana mitocondrial. Y activando las capacidades. Sí, bueno. Bueno, no sé qué más tengan para decir de esta parte. Esas figuras son muy dicientes. ¿Puede explicar un poquito? Usted, pues, lo sabe, pero de pronto muchos no lo saben. ¿Puede explicar un poquito, Aponte, sobre los ROS? ¿Qué son los ROS? Profe, pues los ROS son especies reactantes del oxígeno, entonces en este caso se van a activar como es el superóxido dismutasa y el peróxido. Yo también veía que estas se activan en el caso de tuberculosis, pero eso no viene al caso. Entonces el ROS lo que hace es activarse y en este caso, pues como lo dije, la quercetina trata de liberar calcio y en esta liberación se produce citocromo C. Ese citocromo C lo que va a hacer es activar las caspasas, la 9 y la 3. Y como las activa, se induce a la célula en apoptosis. Principalmente antes de que se active el citocromo C, hay una despolarización de la membrana de la célula. ¿De la membrana de la mitocondria o de la célula? Porque aquí Pues en esa hablan de la imagen se hace membrana referencia como la mitocondrial. mitocondria, pero decía despolarización de la célula. Pero sí, usted me decía que los ROS son componentes, entre otros, el peróxido. El peróxido y qué más está dentro de lo que son los ROS. Eso lo vemos de todas maneras nosotros más adelante, pero para este artículo tienen que tenerlo claro para el próximo martes, para el próximo miércoles. Y entonces, como tiene que estar claro para el próximo miércoles, pues quería como mirar bien ese ROS ahí. No sé si me escuchó, Aponte. Profe, pues lo que yo conozco de los ROS es que pues son las especies reactantes que son tóxicas para nosotros, como el peróxido y superóxido dismutasa. En el caso del peróxido, nosotros tenemos una enzima que es la peroxidasa que ayuda a eliminarla. Pero no sé si estoy en lo cierto, que principalmente los ROS lo que hacen es no permitir que el macrófago, que en este caso es del sistema inmune, elimine a la célula y pues permita así su proliferación. Mm. Bueno, sí, nosotros, como le digo, nosotros vamos a ver esos ROS más adelante, pero tienen que ponerlo en contexto en este capítulo, ¿no? Bueno, esa es la figura 6. La apoptosis de la célula. Esa función de esa proteína P53, de la que se habla mucho aquí, ¿cuál es? Yo la veo aquí como con el ADN. ¿Esta figura ustedes la estudiaron o no la estudiaron? Pues a ustedes, a diferencia
del otro grupo, pues les queda todavía el martes para hacer alguna pregunta. Aquí está la dismutasa de la que usted habla, la catalasa y el proceso del que usted habla, ahí en el arroz. Este es el proceso y este proceso pues lo vemos nosotros después, que es este mismo que vemos por aquí. Bueno, no sé, las preguntas para el quiz salen de esta discusión, de lo que se discutió con Aponte y cómo es su nombre, el que estuvo interviniendo. No me acuerdo qué nombre fue que me dijo. ¿Cómo? Doaiber Torrado. Torrado. Torrado y Aponte. Entonces, de esa discusión, porque los otros pues no participaron, pero estarán escuchando, salen las preguntas, aparte de lo que más se pueda leer por este lado, ¿no? Pues sí, a grandes rasgos, de eso trata el artículo. Pero él tiene cierta complejidad, ¿no? Hay una complejidad en él que, pues, que hay que tratar de entender un poco más. Bueno, en conclusiones, ¿a qué conclusiones llegaron los autores? Profe, esas fueron las que yo les... Bueno, bueno. ¿Cómo? Sí, lo que ibas a decir. No, que pues en conclusión como tal lo que está escrito ahí fue lo que mencionó la compañera en mi persona, que pues se consolidaba como una molécula preventiva, pero pues que también había que entender de que ella daba como múltiples respuestas. Entonces que afectaban muchos de los procesos celulares y moleculares dentro del cuerpo, pero pues que como tal pues no tenía un efecto totalmente positivo y que se pudiese manejar. No sé qué quiere decir, compañero. Y también habla de que es complicado el uso también de la quercetina porque no hay mayor disponibilidad. Es decir, puede estar en algunas plantas que tienen esa coloración, pero en otras no. Sí, ellos aquí también dicen de que la quercetina tiene relativamente baja, hay baja sí, pues se consigue poco, mejor dicho. Y dice que tiene una solubilidad en componentes hidrofílicos pobre. Y eso es lo que, según ellos, aquí atrasa el proceso. Pero yo no sé, pues en ese caso, todo depende aquí de lo que él habla de pobre solubilidad, de si la solubilidad alcanza para, para un medicamento, para utilizarlo como medicamento. Ahora, la poca solubilidad que ellos dicen que tienen, la pobre, porque ellos hablan de pobre solubilidad, pero es que a mí no me parece que sea tan pobre, ¿no? Yo voy como a averiguar eso bien averiguado, a ver qué tan pobre es, porque, claro, él puede hablar de pobre solubilidad porque necesita concentraciones sin duda elevadas del componente para poderlo utilizar como medicamento. Puede ser eso, ¿no? Mirado desde ese punto de vista, pues sí, pero, pero yo pienso que eso tiene una solubilidad bastante, no tan baja como se hace ver aquí. Bueno, eh, hablan también...
de la viabilidad aquí en componentes de la comida. ¿Se sabe en qué componentes o en qué vegetales está esa quercetina? Se habla de que está en los tomates, en las cebollas, en los alimentos que son ricos en vitamina C y la gran mayoría de alimentos que son ricos también en antioxidantes. Ah, ya. O sea que debe ser rico en la naranja y los cítricos. Ujú. Sí, señor. Ah, ya. Sí, pues ellos aquí dicen de que se necesita todavía muchísimos más estudios para poder llegar como a una, a utilizarlo como medicamento para el cáncer, ¿no? Lo que tengo entendido de química orgánica es que esa molécula se puede potenciar la solubilidad con lo que tiene lo que tiene hidrofílico se le puede potenciar a esa molécula. Pero eso, como le digo, vamos a analizarlo bien. Bueno, yo este artículo lo baso en lo que se discutió aquí con Aponte y con Torrado. Eso es lo que va a ocurrir. Esa es la discusión que vamos a tener ahí. Entonces, no sé si tengan algo más que decir.